Escucha esto. Cómo me vengué de mi suegra usando sus propios secretos. Hoy, mientras limpiaba el coche y mi hijo jugaba en el jardín, mi suegra hablaba sin cuidar lo que decía. Yo escuché cada palabra. Mi marido, temblando, me confesó. Si ella supiera que vendí su joya valuada en 50.000 euros, esa traición y el peligro de perderlo, todo me dolieron profundamente. Nunca imaginé los secretos oscuros que ocultaba, hasta que descubrí la verdad detrás de su testamento, y decidí actuar. Justicia silenciosa, satisfacción y la solución que me devolvió la paz. Desde que conocí a mi esposo, su familia siempre me pareció un mundo aparte, lleno de reglas no escritas, tradiciones que parecían inquebrantables y, sobre todo, secretos que se escondían detrás de cada sonrisa. Recuerdo el primer día que conocí a mi suegra. Ella me recibió con un abrazo que parecía cálido, pero en sus ojos había un brillo calculador, un destello de observación que me hizo sentir que estaba siendo evaluada bajo un lente invisible. Su nombre era Teresa, una mujer de presencia imponente, con cabello oscuro siempre perfectamente peinado y un perfume que llenaba la habitación antes de que siquiera entrara. La elegancia de su manera de hablar y su postura erguida no eran casuales. Era alguien acostumbrada a tener el control en cada situación, incluso en los momentos más simples. Mi esposo, Carlos, era todo lo contrario, relajado, cariñoso y siempre intentando suavizar cualquier tensión que surgiera con su madre. Yo, como nuera, me esforzaba por mantener una relación cordial, mostrando respeto y educación, siempre preocupada de no cruzar límites que ni siquiera sabía dónde estaban dibujados. Sin embargo, pronto descubrí que ser la nuera perfecta no era suficiente para Teresa. Cada gesto mío, desde cómo me vestía hasta cómo organizaba la casa cuando visitábamos, parecía ser observado con lupa. Recuerdo una tarde en particular, cuando llevé a Carlos y a nuestro hijo pequeño, Mateo, a su casa para cenar. Teresa estaba sentada en la sala, rodeada de fotos familiares que mostraban generaciones de su familia, algunas sonrisas congeladas en blanco y negro, otras más recientes en tonos cálidos. Su mirada se posó en mí apenas entré, y noté un sutil arqueo de ceja que me indicó que cada movimiento mío sería analizado. Mientras yo saludaba con una sonrisa, ella murmuró algo que apenas escuché, pero que sonó más como un comentario crítico que como un saludo. En ese momento, comprendí que no estaba entrando solo en una casa, sino en un terreno lleno de códigos no dichos, donde cada palabra y cada gesto podían tener consecuencias. Teresa tenía una manera de relacionarse con cada miembro de la familia que la convertía en el eje invisible de todo lo que ocurría. Con mi esposo, era protectora y, a veces, excesivamente controladora. Con su padre, cariñosa pero autoritaria. Con otros familiares, siempre calculadora, midiendo quién merecía su confianza y quién no. Yo, como nueva integrante, estaba en el ojo de este huracán silencioso. Mi hijo, Mateo, corría por la sala con la inocencia de quien aún no entiende las dinámicas de los adultos, pero incluso él captaba pequeñas señales de tensión en la manera en que Teresa dirigía la conversación o cómo miraba a cada uno de nosotros. La familia, aunque parecía unida desde fuera, tenía grietas profundas que se notaban en los silencios incómodos, en los comentarios indirectos y en las miradas cargadas de mensajes no expresados. Desde ese primer encuentro, empecé a notar patrones. Pequeñas críticas disfrazadas de consejos, palabras que sonaban amables pero cargadas de doble sentido, y la constante necesidad de Teresa de asegurarse de que todos cumplieran con sus expectativas. Yo entendí, casi de inmediato, que mantener una relación cordial requeriría estrategia, paciencia y observación constante. Cada comida en su casa era una especie de ritual, los platos cuidadosamente servidos, la disposición de los cubiertos, los comentarios aparentemente inocentes sobre mi manera de criar a mi hijo, o incluso sobre mis elecciones de ropa. Era un juego sutil, donde ella siempre tenía la ventaja. En esos momentos, aunque yo sonreía y asentía, algo en mi interior empezaba a preguntarse, ¿hasta dónde llega su control? ¿Qué secretos oculta Teresa que justifican esa necesidad de dominación silenciosa sobre todos nosotros? Con el paso de los días, fui descubriendo que los secretos y tensiones no eran solo parte de su personalidad, sino que estaban profundamente entrelazados con la historia de la familia, herencias,
decisiones sobre negocios familiares, recuerdos dolorosos y rivalidades veladas. Todo esto hacía que la vida cotidiana en casa de mi suegra se sintiera como caminar sobre un campo minado. Cualquier paso en falso podría detonar comentarios que herirían, malentendidos que crecerían y juicios que permanecerían por mucho tiempo. A pesar de esto, yo sentía un extraño magnetismo por entenderla, por conocer que la había convertido en alguien tan calculador. Había momentos en los que, bajo su exterior frío, vislumbraba gestos de vulnerabilidad, una mirada melancólica hacia una foto antigua, un suspiro profundo después de un comentario sarcástico. Esos momentos me hacían cuestionar todo. ¿Era simplemente cruel o estaba protegiendo a su familia a su manera, aunque fuera despiadada? Mi vida con Carlos y Mateo continuaba, y yo aprendía a navegar este mar de tensiones con cuidado, registrando cada palabra y gesto. Incluso en la rutina diaria, desde ir al supermercado hasta preparar la cena, sentía que Teresa podía aparecer en cualquier momento con un comentario que hiciera temblar mi confianza. Poco a poco, comprendí que para sobrevivir emocionalmente dentro de esta familia necesitaba más que educación y paciencia, necesitaba entender los secretos que ella guardaba, observar sus reacciones y, sobre todo, mantener mi propia fortaleza. En esta introducción, la familia no era solo un grupo de personas compartiendo sangre, sino un tablero de ajedrez lleno de estrategias invisibles, donde yo, la nuera, debía aprender a moverme con inteligencia, a proteger a mi hijo y a descubrir las verdaderas intenciones detrás de cada sonrisa y cada comentario. Este primer capítulo marcó el inicio de un viaje que cambiaría mi vida y mi relación con mi suegra para siempre, preparándome, sin yo saberlo aún, para el momento en que descubriría los secretos más oscuros y empezaría a planear la venganza que transformaría nuestra dinámica familiar por completo. El día de la boda fue, sin duda, uno de los más importantes de mi vida, y al mismo tiempo, el que marcaría de manera definitiva mi relación con mi suegra, Teresa. La mañana comenzó con un nerviosismo casi palpable, mientras yo me preparaba en la habitación del hotel, revisando por última vez mi vestido blanco. Mis manos temblaban levemente, no solo por la emoción del momento, sino por una mezcla de anticipación y ansiedad que crecía con cada minuto que pasaba. Mi esposo, Carlos, entraba y salía del cuarto cada 5 minutos, ajustando corbatas, revisando anillos y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Su calma contrastaba con mi tormenta interior. Él me sonreía y me recordaba que era nuestro día, que no había necesidad de preocuparse, pero yo no podía evitar sentir que había ojos observando cada movimiento, incluso desde lejos, evaluando mi comportamiento. Cuando llegamos al lugar de la ceremonia, un hermoso jardín decorado con flores blancas y tonos dorados, pude ver a la familia reunida. Teresa estaba allí, impecable como siempre, con un vestido elegante de color burdeos que destacaba su figura. Su presencia era magnética, pero también intimidante. Desde el primer instante, noté cómo sus ojos recorrían cada detalle, desde la decoración hasta la manera en que yo caminaba hacia el altar. Su sonrisa, aunque perfecta, tenía un dejo de aprobación condicional, como si estuviera midiendo mi valor ante su familia y sus expectativas. Durante los preparativos previos a la ceremonia, comenzaron a surgir los primeros roces. Mi suegra se acercó para ofrecerme consejos sobre cómo debía caminar y colocar el velo, palabras que parecían inocentes, pero que cargaban un sutil reproche implícito. Recuerda, todo el mundo te observa, querida. Sus ojos se entrecerraban apenas al final de la frase, como queriendo comprobar si yo estaba realmente siguiendo su indicación. Intenté sonreír y asentir, pero no pude evitar sentir una mezcla de incomodidad y frustración. A medida que los invitados tomaban sus asientos, pude escuchar comentarios susurrados entre algunos familiares. ¿Crees que la nuera logrará adaptarse a nuestras costumbres, o esperemos que ella no haga alguna tontería que arruine la ceremonia? Cada palabra parecía estar dirigida a mí, aunque fuera de manera indirecta. Yo respiraba profundo, intentando mantener la calma, pero la sensación de estar siendo observada y evaluada era constante. El momento de la ceremonia fue un despliegue de emociones. Caminé hacia el altar con Mateo, nuestro hijo, quien, aunque pequeño, parecía captar la atención en el ambiente. Carlos me miraba con esa mezcla de amor y tranquilidad que siempre lo caracterizaba, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Pero al mirar a mi suegra,
No pude evitar sentir un escalofrío. Su expresión impecable escondía algo que no podía descifrar completamente. Durante la ceremonia, Teresa se acercó varias veces para ajustar detalles. Sus manos tocaban mi vestido, mi cabello, mi maquillaje. Cada gesto era medido, controlado, y aunque intentaba ver su actitud como un acto de cariño maternal, había algo en ella que hacía que todo pareciera una prueba silenciosa. En un momento, susurró: «Espero que sepas cómo mantener la familia unida, querida». Esa frase, aparentemente inocente, resonó en mi mente durante todo el día. La manera en que la dijo, con un tono cargado de expectativa y advertencia, dejó claro que mi desempeño no solo era observado, sino evaluado constantemente. El banquete posterior a la ceremonia trajo consigo nuevas tensiones. La disposición de los invitados parecía diseñada para maximizar la influencia de Teresa, colocando a personas clave a su alrededor, asegurándose de que pudiera supervisar cada interacción. Cada brindis, cada palabra de felicitación que yo recibía, era seguida de un comentario sutil de ella, una corrección implícita o un gesto que recordaba a todos quién tenía la autoridad moral en esa familia. Recuerdo una escena que quedó grabada en mi mente. Mientras hablaba con uno de los tíos de Carlos, Teresa se acercó y dijo con voz suave pero firme: «Recuerda, las tradiciones de nuestra familia son importantes. Es fundamental que todos las respeten». Yo asentí con una sonrisa, pero por dentro sentí una mezcla de indignación y determinación. Si ella pensaba que podría controlar cada aspecto de mi vida, estaba equivocada. A medida que avanzaba la tarde, comencé a notar pequeños detalles que me dieron pistas sobre su verdadera personalidad. Sus comentarios no solo buscaban controlar, sino también medir mi reacción, evaluar si era sumisa, si cedería ante sus demandas o si tenía la fortaleza para resistir sus manipulaciones. Cada gesto de cortesía que ella mostraba parecía tener un doble sentido, un mensaje para mí y otro para todos los presentes sobre cómo debía comportarme y qué esperar de la dinámica familiar. Durante el baile nupcial, mientras Carlos y yo girábamos al ritmo de la música, pude sentir la mirada de Teresa sobre mí, examinando cada movimiento. Era una sensación extraña, mezclaba orgullo, amenaza y curiosidad. Era como si ella quisiera asegurarse de que yo entendiera que, aunque hoy era mi boda, no había garantía de aceptación ni de paz futura. Cada sonrisa que me dirigía estaba cargada de una intención que iba más allá de la cortesía. Había un juicio implícito en cada gesto, en cada palabra. Al final del día, cuando los invitados comenzaron a retirarse y las luces del salón se apagaban suavemente, me senté con Carlos y nuestro hijo. La emoción del día me abrumaba, pero también lo hacía la certeza de que la relación con mi suegra no sería sencilla. Teresa había dejado claro, sin necesidad de confrontación directa, que el camino hacia su aceptación sería un desafío constante, lleno de pruebas silenciosas y expectativas altas. Esa noche, mientras me preparaba para descansar, no podía dejar de pensar en la mezcla de admiración y desconfianza que sentía hacia mi suegra. Su control, su habilidad para manipular situaciones sin levantar sospechas y su capacidad para mantener una fachada perfecta me impresionaban y a la vez me preocupaban. Comprendí que, para sobrevivir emocionalmente en esta familia, tendría que aprender a leer cada gesto, cada palabra y cada mirada, y que esa boda, aunque llena de alegría y emoción, había sido solo el primer capítulo de un juego mucho más complejo y sutil que apenas comenzaba. Oye, solo estoy comprobando. ¿Sigue siguiendo el canal? Asegúrate de no perderte la siguiente parte de esta historia. Nunca olvidaré aquel día en que todo comenzó a cambiar. Era una tarde tranquila, el sol entraba suavemente por la ventana del garaje mientras yo limpiaba el coche. Mateo, nuestro pequeño hijo, jugaba en el jardín, ajeno al mundo de los adultos y a los secretos que se escondían a su alrededor. La brisa movía las hojas de los árboles y, por un instante, todo parecía en paz, como cualquier otra tarde normal. Sin embargo, la tranquilidad era solo un velo que pronto se rompería de manera inesperada. Mi suegra, Teresa, se encontraba en la cocina, al otro lado de la casa, hablando por teléfono con alguien cuyo nombre no reconocí. No podía ver el rostro de la persona al otro lado, pero su tono de voz era serio, al mismo tiempo, urgente. Al principio, intenté concentrarme en mi tarea, frotar el polvo del parabrisas,
aspirar las alfombras, asegurarme de que todo brillara como si fuera un reflejo de la perfección que todos esperaban de mí. Pero entonces escuché algo que me detuvo de inmediato. Si ella supiera que vendí su joya valuada en 50.000 €, escuché que decía mi marido temblando. Mi corazón dio un vuelco y por un instante sentí que el aire se había detenido. Cada palabra, cada susurro, parecía cargado de peligro y traición. Nunca imaginé que mi suegra, con su fachada impecable y su sonrisa controlada, pudiera tener secretos tan oscuros y audaces escondidos detrás de su elegancia. Me quedé paralizada unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había realmente oído bien? ¿Una joya? ¿Dinero? ¿Mi suegra involucrada en algo que iba mucho más allá de simples intrigas familiares? La confusión se mezclaba con un creciente sentimiento de indignación. Sentir que alguien en quien se confía, que forma parte de la familia, pudiera actuar de manera tan calculadora y traicionera, era desconcertante. Decidí que necesitaba confirmar lo que había oído sin ser descubierta. Lentamente, dejé la esponja y el balde a un lado y me acerqué a la ventana del jardín, desde donde podía escuchar la conversación de manera más clara, pero sin que nadie notara mi presencia. La voz de mi suegra continuaba, más segura ahora, como si hablara de algo que creía completamente fuera de mi alcance. Ella no debe enterarse aún. No puede saberlo hasta que todo esté asegurado, continuó Teresa, y algo en su tono me heló la sangre. No era solo una mentira pequeña o un secreto trivial. Había planeado cuidadosamente mantenerme a mí, la nuera, fuera de la información más importante. Cada palabra reforzaba la sensación de que mi suegra tenía control sobre aspectos de nuestra familia y nuestro futuro, manipulando situaciones que podrían afectarnos directamente a mi hijo y a mí. Mientras escuchaba, mi mente comenzó a analizar cada gesto que ella había hecho en los últimos meses, los comentarios sutiles, las indirectas sobre cómo debía comportarme, las reuniones familiares que siempre terminaban con cierta tensión inexplicable. Todo encajaba ahora. Lo que antes parecía mera crítica o perfeccionismo, ahora se revelaba como estrategias calculadas para proteger sus propios intereses, y a la vez, mantenerme en un papel sumiso, controlando lo que yo podía o no podía descubrir. La revelación de este secreto fue como una puerta que se abría a un mundo completamente nuevo. Me sentí traicionada, sí, pero también más alerta y consciente de que cada acción futura tendría que ser medida con precisión. Cada palabra que escuché me dio un poder inesperado. Ahora sabía que mi suegra no era invencible, que incluso los más calculadores podían cometer errores y dejar pistas para aquellos que prestaran atención. En medio de esta revelación, me di cuenta de que la situación no solo afectaba a mi esposo y a mí, sino también a toda la dinámica familiar. Cada miembro tenía un rol, cada secreto escondía potenciales conflictos y cada gesto de Teresa estaba diseñado para mantener un equilibrio que favoreciera su poder dentro del núcleo familiar. Sentí que la verdad que acababa de descubrir era un arma poderosa, ahora dependía de mí decidir cómo usarla. La tarde continuó, y aunque aparentaba normalidad, el mundo había cambiado para mí. Cada paso que daba en el jardín, cada movimiento que hacía al limpiar el coche, estaba acompañado de un nuevo entendimiento de la familia. Las apariencias eran engañosas, la cordialidad podía ser un disfraz y los secretos podían alterar la vida de todos sin previo aviso. Mi hijo jugaba sin preocupaciones, riendo y corriendo detrás de una pelota, ajeno a la tensión que crecía silenciosamente dentro de la casa. Yo lo miraba y sentí una mezcla de protección y determinación. Cualquier decisión que tomara de ahora en adelante debía considerar su bienestar, y no solo el mío. Ese día también me enseñó la importancia de la observación y la paciencia. No podía confrontar a Teresa de inmediato. Sus habilidades para manipular y controlar eran demasiado fuertes, y una reacción impulsiva podría ponerme en desventaja. Debía aprender a esperar, a recolectar más información, a entender sus patrones y sus motivaciones más profundas. Cada palabra, cada gesto, cada mirada contaba, y yo comenzaba a aprender a interpretarlos como nunca antes había hecho. A medida que el sol se ocultaba y las sombras se alargaban sobre el jardín, una mezcla de miedo, indignación y claridad se instaló dentro de mí. Había descubierto un secreto que nadie más sabía, un secreto que cambiaría para siempre la manera en que veía a mi suegra y la relación que tendría con ella.
Pero también había encontrado la primera chispa de poder, la posibilidad de planear, de tomar decisiones estratégicas que podrían equilibrar la balanza y, eventualmente, darle a la familia la justicia silenciosa que muchos ignoraban. Ese día, mientras cerraba el balde y los guantes en el cobertizo, supe que mi vida ya no sería la misma. La nuera que siempre había intentado ser perfecta para su suegra, ahora se convertía en alguien que comenzaba a entender el juego que se jugaba detrás de cada sonrisa y cada comentario. Había comenzado un camino silencioso, un camino lleno de secretos, estrategias y, eventualmente, la posibilidad de una venganza que cambiaría todo. Desde aquel momento, cada acción que tomé, cada visita a su casa, cada conversación familiar, estuvo impregnada de un nuevo entendimiento. No solo conocía un secreto invaluable, sino que también había aprendido a leer entre líneas, a interpretar gestos y a comprender que, en esta familia, la verdad y el poder podían encontrarse en los lugares más inesperados. Esa tarde, mientras la luz dorada del atardecer iluminaba el jardín, supe que el primer capítulo de mi venganza ya había comenzado, silencioso, paciente y calculado, esperando el momento perfecto para ser ejecutado. Después de aquel día revelador, la relación con mi suegra comenzó a transformarse de manera casi imperceptible, pero poderosa. Cada gesto de Teresa, cada palabra, cada sonrisa cuidadosamente calculada, empezó a levantar en mí un sentimiento creciente de desconfianza, mezclado con la certeza de que la verdad que había descubierto no era un incidente aislado. Poco a poco, empecé a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, pequeños indicios que señalaban que mi suegra no solo guardaba secretos, sino que manipulaba situaciones para proteger sus propios intereses, sin importar a quién afectara en el proceso. Al principio, fueron detalles mínimos. Un comentario aparentemente inocente durante el desayuno. Recuerda siempre quién sostiene la familia, querida. Yo fingía no escuchar, pero el tono, la elección de palabras y la manera en que sus ojos me estudiaban me hicieron arquear una ceja de sospecha. Cada frase parecía tener doble sentido, cada elogio estaba teñido de advertencia, y cada gesto amable se sentía cargado de cálculo. Todo esto alimentaba mi creciente sensación de alerta, como si caminara sobre un suelo lleno de grietas invisibles. Mi intuición se volvió más aguda en los días siguientes. Observaba cómo Teresa revisaba papeles de manera discreta, cómo interceptaba conversaciones entre otros familiares, cómo dirigía miradas a lugares específicos de la casa o de la oficina familiar con precisión casi militar. Cada acción me confirmaba algo que ya había comenzado a sospechar. Mi suegra ejercía un control silencioso sobre la vida de todos, y yo debía aprender a leer sus señales para protegernos a mí y a Mateo. Fue entonces cuando comenzaron las pequeñas traiciones. No eran actos enormes, sino gestos sutiles que, con el tiempo, revelaban una intención clara de manipulación. Por ejemplo, durante una cena familiar, Teresa me ofreció una bebida y, con un tono cariñoso pero calculador, comentó: «Espero que recuerdes no mezclar cosas que no van juntas, no todos entienden tus métodos». En el momento, intenté sonreír y actuar con naturalidad, pero mi mente registró cada palabra. Más tarde supe que esa frase había sembrado dudas sobre mí entre otros miembros de la familia, y aunque parecía insignificante, era parte de un patrón constante de pequeñas traiciones que fortalecían su control. Otra ocasión memorable fue cuando encontré documentos familiares que habían sido reorganizados sin que yo lo supiera. Papeles importantes sobre propiedades, decisiones financieras y correspondencia interna habían sido movidos, y aunque inicialmente pensé que podía haber sido un error, todo encajó en un patrón más amplio. Teresa manipulaba información de manera estratégica para mantenernos desinformados y asegurar que ella tuviera siempre la ventaja. Esa revelación silenciosa encendió en mí una mezcla de indignación y determinación. No podía dejar que su control se extendiera sin resistencia. Mientras más observaba, más claro se volvía que no solo buscaba proteger sus secretos, sino también medir nuestra reacción ante ellos. Cada comentario sobre decisiones familiares, cada mirada que lanzaba durante reuniones o celebraciones, era cuidadosamente calculada para poner a prueba mi reacción, la de mi esposo y la de otros miembros de la familia. Comencé a notar cómo pequeñas acciones, aparentemente triviales, tenían un impacto profundo. Un comentario sutil durante un brindis,
una observación sobre el cuidado de Mateo, un consejo disfrazado de preocupación. Todo era parte de un plan silencioso para asegurarse de que yo permaneciera dentro de los límites que ella definía. En medio de estas sospechas, surgió la primera confrontación interna conmigo misma. ¿Cómo podía reaccionar sin que ella sospechara que había descubierto sus secretos? Cada día era un juego de paciencia y estrategia. Aprendí a medir mis palabras, a controlar mis expresiones y a actuar con naturalidad mientras mi mente evaluaba cada gesto, cada comentario y cada movimiento de Teresa. Me convertí en observadora silenciosa, recopilando información y notando inconsistencias, mientras mantenía la apariencia de la nuera obediente y respetuosa que ella esperaba ver. El efecto en mi esposo también comenzó a ser evidente. Carlos, aunque cariñoso y protector, no siempre percibía la magnitud del control de su madre. A veces, sus intentos de suavizar la relación nos dejaban expuestos a pequeñas manipulaciones de Teresa, y yo debía intervenir discretamente para proteger nuestra estabilidad. Esta dinámica me enseñó que la venganza o el plan de justicia no debía ser impulsivo, sino estratégico. Cada pequeña traición que descubríamos nos daba información sobre cómo operar sin ser detectados. Incluso los momentos de ocio se convirtieron en escenarios de observación. Una tarde, mientras jugaba con Mateo en el parque, vi a Teresa acercarse con una excusa trivial. Quería asegurarme de que todo esté en orden con los horarios y las actividades de la familia. Su tono parecía casual, pero sus ojos me decían que cada palabra estaba pensada para evaluar cómo yo reaccionaría fuera de casa. Comprendí entonces que su influencia no tenía límites. Podía seguir ejerciéndola incluso cuando creíamos que estábamos fuera de su alcance. Fue en estas semanas que también comencé a notar la reacción de otros familiares. Algunos aceptaban sus palabras y manipulaciones sin cuestionarlas. Otros, sin embargo, comenzaban a mostrar signos de desconfianza. Esta división me dio una idea importante. Los secretos de Teresa no solo me afectaban a mí, sino que podían ser usados estratégicamente para equilibrar la balanza en nuestra familia si aprendía a manejar la información correctamente. Cada pequeña traición que descubríamos se convertía en una pieza del rompecabezas que, eventualmente, permitiría que la verdad saliera a la luz y que su control se viera debilitado. Cada día se volvió una lección de paciencia, observación y estrategia. Los secretos y las pequeñas traiciones de Teresa eran como pequeñas grietas que, aunque parecieran insignificantes, tenían el potencial de derrumbar la fachada de perfección que ella mostraba al mundo. Mi tarea consistía en recopilarlas, analizarlas y preparar un plan que no solo protegiera a mi familia, sino que también asegurara que, algún día, la verdad saliera a la luz y que su control dejara de ser absoluto. A pesar de la tensión constante, sentí también una extraña sensación de poder. Ahora entendía cómo funcionaba la familia, cómo se tejían los secretos, y cómo cada acción de Teresa estaba diseñada para mantenernos a todos bajo su influencia. Cada gesto, cada comentario, cada mirada, se convirtió en información que yo podía usar. La sensación de estar un paso adelante, de comprender lo que otros no veían, fue liberadora y a la vez aterradora. Sabía que el camino hacia la justicia silenciosa que planeaba sería largo y lleno de cuidado, pero también sabía que cada pequeña traición que descubríamos era una oportunidad de aprender y de fortalecer nuestro lugar dentro de la familia. Al final de esos días, mientras me sentaba a observar a Mateo dormir, comprendí que las pequeñas traiciones y sospechas no solo eran desafíos, sino también herramientas. Cada detalle descubierto nos acercaba más a un plan silencioso y efectivo, un camino hacia la venganza justa que, aunque aún no visible, comenzaba a tomar forma dentro de mí. La nuera que alguna vez se sintió intimidada y controlada, ahora empezaba a transformarse en alguien capaz de jugar estratégicamente dentro del tablero familiar, usando la información que Teresa tan descuidadamente había dejado escapar. Ese capítulo de sospechas y pequeñas traiciones había comenzado a cambiar la dinámica de nuestra familia. No había confrontación abierta aún, pero cada gesto, cada secreto revelado, cada manipulación que descubríamos nos daba pistas sobre cómo avanzar. La paciencia, la observación y la estrategia se convirtieron en mis armas, y aunque la tensión estaba presente en cada encuentro, yo sentía que por primera vez tenía el control de algo crucial, la verdad y la posibilidad de justicia. Si esto te sorprendió, dale me gusta. Y cuéntame en los comentarios,
¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Leeré y responderé a todos. Nunca imaginé que un día de luto pudiera revelar tanto sobre la verdadera naturaleza de las personas, especialmente de mi suegra, Teresa. La llamada llegó por la mañana, mientras yo organizaba la casa y preparaba a Mateo para ir al colegio. Un familiar lejano había fallecido de manera inesperada, y toda la familia debía reunirse para el funeral. La noticia, aunque triste, despertó en mí una mezcla de curiosidad y tensión. Sabía que cada reunión familiar en presencia de Teresa no era nunca tan simple como parecía. Desde el momento en que llegamos al cementerio, pude percibir la diferencia entre el duelo genuino y la estrategia silenciosa de mi suegra. Mientras la mayoría de los asistentes se acercaban para ofrecer condolencias y compartir recuerdos del fallecido, Teresa caminaba con una calma calculada, ajustando su vestido negro, revisando discretamente la disposición de los familiares y asegurándose de que cada gesto, cada palabra y cada mirada fueran observadas y evaluadas por todos los presentes. Era su terreno, y ella lo sabía. La ceremonia comenzó, y yo intenté mantener una postura respetuosa, acompañando a Carlos y sosteniendo la mano de Mateo. La brisa fría de la mañana movía ligeramente las flores frescas que adornaban la tumba, y los murmullos de los asistentes se mezclaban con el sonido de las hojas. En medio de esa atmósfera solemne, mi atención no estaba completamente en la ceremonia, sino en las interacciones, los gestos y las palabras que Teresa pronunciaba y cómo manipulaba la escena a su favor. Durante el sermón, noté pequeños gestos de superioridad, cómo ajustaba su cabello, cómo sus ojos recorrían a los familiares con una especie de cálculo silencioso y cómo su postura transmitía autoridad sin necesidad de palabras. Pero lo que realmente me impactó ocurrió cuando comenzó a hablar con otros familiares sobre el testamento y las propiedades heredadas, de manera casi casual, como si fueran simples recuerdos, pero con la intención clara de medir reacciones. Cada frase que pronunciaba parecía un juego de poder. Recuerden, la familia siempre debe estar unida, y es importante que cada decisión sea prudente y justa. En ese momento, percibí que sus palabras iban más allá de la cortesía. Eran veladas advertencias sobre lo que ella controlaba y lo que esperaba de nosotros. Mientras escuchaba, una mezcla de indignación y fascinación crecía dentro de mí. La gente alrededor parecía ignorar la manipulación silenciosa, distraída por el duelo y la solemnidad del momento, pero yo podía leer cada gesto, cada mirada, cada palabra. La habilidad de Teresa para mantener la calma mientras manejaba cada situación era impresionante, pero también despertaba en mí un sentimiento creciente de desafío. No podía dejar que su control pasara desapercibido. Fue entonces cuando ocurrió algo totalmente inesperado. Durante un momento de silencio, mientras todos nos inclinábamos sobre la tumba, un familiar mencionó en voz baja ciertos documentos legales y propiedades que el difunto había dejado, y cómo Teresa había tomado decisiones sobre la distribución de los bienes antes de consultar a nadie. La tensión en el aire cambió de inmediato. Los murmullos comenzaron a crecer, y pude ver en los ojos de Teresa un destello de preocupación. Aunque intentaba mantener su fachada impecable, sabía que había sido descubierta en sus maniobras silenciosas. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad perfecta para observarla en su elemento más vulnerable. Cada movimiento suyo, cada palabra cuidadosamente medida, me daba pistas sobre cómo operaba, cómo manipulaba la información y cómo controlaba las percepciones de los demás. Comencé a tomar nota mental de cada detalle, desde cómo distribuía su atención hasta cómo reaccionaba ante comentarios inesperados sobre herencias y decisiones familiares. Su control era fuerte, pero había fisuras. Mientras avanzaba la ceremonia, Teresa se acercó a mí con su habitual sonrisa medida y sus palabras suaves, aparentemente de condolencia, pero cargadas de significado. Querida, es importante que entiendas cómo manejamos estas situaciones. La familia depende de que cada uno cumpla su rol. Intenté sonreír y asentir, pero por dentro sentí una mezcla de indignación y determinación. Cada consejo velado, cada advertencia disfrazada de amabilidad, era una pista más sobre su verdadera naturaleza y los secretos que aún no conocíamos del todo. El momento más tenso llegó al final de la ceremonia, cuando nos dirigimos al lugar donde se realizaría la reunión familiar posterior al funeral. Teresa comenzó a distribuir las conversaciones, decidiendo quién debía sentarse cerca de quién
quién debía hablar con quién y qué temas podían surgir. Era evidente que cada interacción estaba planeada para fortalecer su influencia y medir nuestras reacciones. Yo observaba en silencio, recopilando información, registrando cada gesto, cada comentario, cada reacción de los familiares. Durante esa reunión, escuché algo que me hizo estremecer. Teresa hablaba con uno de sus hermanos sobre ciertos documentos que podían alterar la distribución de la herencia, mencionando nombres, cantidades y secretos que nunca deberían salir a la luz. Su tono era confiado, pero también había un ligero nerviosismo, como si no pudiera prever que alguien pudiera estar escuchando. Mi corazón se aceleró. Había descubierto otra capa de secretos, otra oportunidad para entender su juego y planear estratégicamente mi siguiente movimiento. A lo largo del día, comprendí que aquel funeral inesperado no solo había sido una ocasión de luto, sino un escenario perfecto para revelar, aun sin quererlo, las verdaderas dinámicas de poder dentro de la familia. Cada gesto de Teresa, cada conversación cuidadosamente medida, cada pequeña traición implícita, me enseñaba más sobre su manera de operar. Por primera vez, vi claramente que no había un solo acto de su parte que fuera casual. Todo estaba pensado, calculado y dirigido a mantener el control absoluto. Al final del día, mientras caminábamos hacia el auto con Mateo cansado en mis brazos, sentí una mezcla de emociones: tristeza por la pérdida de un familiar, indignación por las manipulaciones descubiertas y una creciente claridad sobre lo que debía hacer a continuación. Teresa, mientras caminaba frente a nosotros con su porte impecable, probablemente creía que el funeral había pasado sin incidentes, que nadie había descubierto sus secretos más oscuros. Pero yo lo había escuchado todo, observado todo y comenzaba a trazar mentalmente un plan silencioso que algún día equilibraría la balanza. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio y Mateo dormía profundamente, repasé mentalmente cada momento del funeral. Cada gesto, cada palabra, cada pequeña traición había dejado huellas que yo podía seguir. Comprendí que aquel día, más que un momento de duelo, había sido la primera pieza en un tablero de estrategia familiar que, lentamente, me permitiría preparar la venganza justa y silenciosa que cambiaría nuestra dinámica para siempre. Teresa creía que controlaba la situación. Yo había comenzado a ver los caminos que ella no podía prever, y esa claridad se convirtió en mi arma más poderosa. Después del funeral inesperado, mi percepción de mi suegra, Teresa, cambió radicalmente. Lo que antes parecía simplemente una mujer estricta y perfeccionista, ahora se revelaba como alguien meticuloso, calculador y capaz de manipular situaciones sin que los demás lo notaran. Cada gesto suyo, cada palabra, cada mirada se convirtió en un objeto de estudio. Me di cuenta de que para sobrevivir emocionalmente y proteger a mi hijo Mateo, necesitaba aprender a observarla con precisión, a anticipar sus movimientos y a entender sus intenciones ocultas. Los días siguientes se convirtieron en una especie de entrenamiento silencioso. Mientras preparaba la casa, cocinaba o realizaba actividades cotidianas, mantenía un ojo atento a Teresa, notando cómo interactuaba con los familiares y cómo medía cada acción. Por ejemplo, cuando alguien mencionaba temas financieros o decisiones sobre propiedades, ella siempre lograba insertar un comentario casual que dirigía la conversación hacia su conveniencia. No olviden que es importante respetar lo que hemos decidido entre nosotros, decía con una sonrisa que parecía amistosa, pero que encerraba un subtexto de control absoluto. Incluso en los momentos más triviales, como cuando caminaba por el jardín con Mateo, notaba cómo Teresa aprovechaba cada oportunidad para sembrar incertidumbre o tensión. Observaba cómo ajustaba su postura, cómo dirigía su mirada a los lugares clave y cómo sus manos gesticulaban sutilmente para reforzar su autoridad sin necesidad de levantar la voz. Cada pequeño movimiento tenía un propósito, y yo debía aprender a leerlos para no caer en sus manipulaciones. Comencé a registrar mentalmente sus patrones de comportamiento, en qué momentos se mostraba dominante, cuando intentaba confundir con comentarios ambiguos y cómo utilizaba a otros miembros de la familia para reforzar su influencia. Me di cuenta de que Teresa era experta en el arte de la observación y la manipulación, pero que, al mismo tiempo, dejaba pequeñas fisuras que solo alguien atento podía notar. Esas fisuras se convirtieron en pistas que podía usar estratégicamente para proteger a mi familia y planear mi venganza silenciosa.
Uno de los momentos más reveladores ocurrió durante una reunión familiar en casa de Teresa. Mientras todos conversaban sobre eventos triviales, ella hizo un comentario aparentemente inocente. Espero que todos recuerden la importancia de la discreción. No todos entienden cómo funciona nuestra familia. Nadie reaccionó, pero para mí fue como una alarma. Cada palabra, cada pausa, cada inflexión de su voz estaba calculada para enviar un mensaje oculto. Ese tipo de comentarios me enseñó que la vigilancia no era opcional. Cada instante, incluso los más insignificantes, podía contener información vital sobre sus secretos y planes. Poco a poco, comencé a practicar la paciencia y la discreción. Aprendí a mantener la calma mientras mi mente registraba detalles, qué personas seguían sus indicaciones sin cuestionarlas, quienes mostraban signos de incomodidad y qué temas generaban tensión o conflicto. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para analizar la red de influencias que Teresa había tejido cuidadosamente durante años. Me di cuenta de que observar no era suficiente, debía anticipar, planear y esperar el momento adecuado para actuar. Un día, mientras ayudaba a Teresa a organizar unos documentos antiguos de la familia, noté que su atención se dividía entre el papeleo y las reacciones de los demás familiares que pasaban por la sala. Sus ojos recorrían cada expresión, y sus manos tocaban los papeles de manera calculada, como si pudiera detectar información valiosa solo con el tacto y la mirada. Fue en ese instante que comprendí que su poder residía en el conocimiento, en la anticipación de las emociones ajenas y en la manera de influir silenciosamente en la percepción de todos. La estrategia de observación se volvió aún más crítica cuando comencé a notar pequeños actos de manipulación que pasaban desapercibidos para los demás. Por ejemplo, durante una reunión informal, Teresa mencionó un detalle sobre la herencia de manera casual, pero estratégicamente enfatizó ciertas palabras, generando inquietud en algunos familiares. Yo capté la intención de inmediato. Estaba midiendo quién reaccionaba con interés, quién mostraba preocupación y quién parecía desconectado. Cada reacción que ella provocaba se convertía en información valiosa para mí. Con cada día que pasaba, mi habilidad para observar y analizar crecía. Me convertí en una especie de sombra silenciosa, presente pero discreta, capaz de captar los matices más sutiles de la interacción familiar. Aprendí a leer sus microexpresiones, la leve tensión en su mandíbula cuando alguien cuestionaba sus decisiones, la rapidez con la que desviaba la mirada ante comentarios incómodos, o el brillo momentáneo en sus ojos cuando alguien mostraba admiración o miedo. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era una pieza de un rompecabezas que estaba decidida a completar. Mateo también se convirtió, sin saberlo, en una clave para entender ciertas dinámicas. Observando cómo Teresa interactuaba con él, cómo buscaba ganarse su afecto para influir indirectamente en mí y en Carlos, comprendí que su estrategia no era solo con adultos, sino con toda la familia. Esa revelación me hizo más consciente de la necesidad de proteger a mi hijo y de enseñarle, incluso de manera silenciosa, a identificar gestos de manipulación y control. Además, descubrí que el poder de observación de Teresa tenía un límite. La confianza en ella hacía que algunas personas no notaran ciertos detalles, pero mi atención constante me permitía detectar contradicciones y oportunidades. Por ejemplo, su sonrisa impecable a veces ocultaba un leve temblor en la voz cuando mencionaba ciertos temas, o un movimiento rápido de las manos al tratar de reorganizar documentos importantes. Estas inconsistencias eran pistas, indicios de que incluso alguien tan calculador podía cometer pequeños errores que yo podía registrar y usar estratégicamente. Cada encuentro, cada visita, cada conversación se convirtió en un laboratorio de análisis. Yo observaba, aprendía y tomaba nota mental de todo. La paciencia se volvió mi aliada, y la información que recolectaba, mi arma más poderosa. Comprendí que la venganza silenciosa que algún día planearía debía basarse en este conocimiento profundo, en el entendimiento de cada movimiento de Teresa y en la anticipación de sus estrategias. A medida que pasaban los meses, me di cuenta de que observar no solo era una herramienta de defensa, sino también una forma de empoderamiento. Cada pequeño gesto detectado, cada secreto comprendido, me acercaba a un plan que equilibraría la balanza familiar. Teresa podía controlar muchas cosas, pero yo había descubierto sus fisuras, sus puntos débiles, y estaba lista para esperar el momento perfecto para actuar.
Esa etapa de observación constante me enseñó que el poder no siempre se ejerce con palabras fuertes o confrontaciones abiertas. A veces, el verdadero control reside en la paciencia, en la discreción y en la habilidad de ver lo que otros no ven. Cada movimiento de Teresa, cada sonrisa calculada y cada comentario velado eran piezas de un tablero de ajedrez que yo estaba empezando a comprender. Y aunque aún no había actuado, sentí por primera vez que la estrategia de venganza y justicia silenciosa estaba tomando forma, lenta pero inevitable, en la palma de mis manos. Después de meses de observación silenciosa, de estudiar cada gesto, cada palabra y cada microexpresión de mi suegra, supe que había llegado el momento de actuar. No sería una confrontación directa ni una explosión de emociones. Había aprendido que la paciencia era mi aliada y que la venganza más efectiva siempre se cocinaba lentamente, como un plan silencioso que nadie sospechara. La primera oportunidad se presentó en el momento más inesperado, durante la preparación de una reunión familiar que Teresa organizaba para anunciar cambios importantes en el testamento de su madre recientemente fallecida. Todo parecía normal al principio. Los invitados llegaban, se saludaban cordialmente y los murmullos sobre la herencia se mezclaban con conversaciones triviales sobre la vida diaria. Teresa, impecable como siempre, caminaba con su porte calculado, asegurándose de que todos los ojos la siguieran y que cada comentario sobre propiedades, dinero o decisiones familiares se hiciera bajo su control. Pero yo ya no era la nuera ingenua que ella creía que era, ahora podía anticipar sus movimientos y actuar con discreción. La primera señal llegó cuando Teresa comenzó a hablar sobre ciertas propiedades heredadas y cómo planeaba redistribuirlas para favorecer a miembros específicos de la familia, dejando a otros fuera de manera estratégica. Sus palabras eran cuidadosas, su tono amable, pero la intención estaba clara: controlar la narrativa y reafirmar su poder. Fue entonces cuando identifiqué la oportunidad perfecta. Un descuido momentáneo que revelaba información confidencial, una ventana que podía aprovechar sin que ella sospechara. Durante la reunión, Teresa se inclinó hacia uno de sus hermanos, susurrando detalles sobre un contrato de propiedades que yo había estado intentando averiguar durante semanas. El descuido consistió en que lo hizo demasiado cerca de mí, con la voz lo suficientemente baja para que pareciera que no estaba escuchando, pero lo suficiente alta como para captar cada palabra. Mi corazón latía con fuerza mientras registraba mentalmente cada detalle: nombres, cifras, ubicaciones de propiedades y la manera en que planeaba ejecutar su plan sin que nadie lo descubriera. Decidí actuar con calma y estrategia. Mientras fingía interesarme en otra conversación, anotaba mentalmente todo lo que escuchaba y planeaba cómo utilizar esa información a mi favor. Mi enfoque no era solo sobre los bienes materiales. Se trataba de equilibrar la balanza familiar y enseñarle a Teresa que su control no era absoluto. Cada palabra que ella pronunciaba era una pieza del rompecabezas que, ensamblada cuidadosamente, me permitiría ejecutar la primera acción de venganza silenciosa. La oportunidad real surgió cuando Teresa, confiada y segura, decidió revisar los documentos personalmente, creyendo que nadie más los miraba. Yo sabía que no podía perder ese momento. Mientras ella se movía hacia su escritorio, la seguí discretamente, asegurándome de mantener la calma y no levantar sospechas. Su confianza era su debilidad. Al sentirse invulnerable, descuidaba los detalles más pequeños, y esos descuidos se convertirían en mi ventaja. Mientras observaba sus movimientos, recordé cada lección aprendida durante los meses de vigilancia: cómo reaccionaba ante comentarios sobre dinero, cómo manipulaba la información y cómo esperaba que todos siguieran sus indicaciones sin cuestionarlas. Aproveché cada uno de estos patrones para planear mi primer movimiento, uno que no solo revelaría sus secretos, sino que también comenzaría a equilibrar la balanza de poder en la familia. Mi primer acto de venganza fue sutil, cuidadosamente calculado. No era destructivo ni impulsivo. Se trataba de sembrar dudas, de crear pequeñas inconsistencias que otros miembros de la familia notarían antes que Teresa, y que comenzarían a debilitar su posición sin que ella pudiera identificar inmediatamente al responsable. Cada documento que registraba, cada palabra que recordaba, cada gesto que ella hacía, se transformaba en información estratégica que podía usar para provocar cambios sin exponerse. La tensión en la habitación era palpable, aunque nadie más lo percibía. Mientras Teresa continuaba con su rutina impecable, yo me movía como una sombra silenciosa,
analizando cada detalle, anticipando cada posible reacción y preparando el terreno para el siguiente paso. Cada movimiento mío estaba medido, cada mirada cuidadosamente dirigida, porque sabía que un error podría alertarla y arruinar mi plan. Al final de la reunión, mientras los familiares se dispersaban y Teresa parecía satisfecha con su dominio aparente, sentí una mezcla de triunfo y anticipación. Había logrado obtener información crítica sin ser descubierta, y la primera chispa de mi venganza silenciosa ya estaba encendida. No había confrontación directa, no había escándalos, solo una estrategia precisa que comenzaba a debilitar el control de Teresa desde las sombras. Mientras regresábamos a casa, sosteniendo la mano de Mateo y caminando junto a Carlos, comprendí que esta era solo la primera oportunidad de muchas. Teresa seguía creyendo que controlaba todo, pero yo había comenzado a escribir un nuevo capítulo en la historia familiar, uno en el que la paciencia, la observación y la astucia serían mis armas más poderosas. Cada secreto que había descubierto y cada descuido que ella había cometido se convertirían en herramientas para equilibrar la balanza y preparar movimientos aún más decisivos en el futuro. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa y Mateo dormía plácidamente, repasé mentalmente cada detalle de la reunión. Cada gesto, cada mirada y cada palabra de Teresa se grabó en mi memoria. Sabía que mi venganza no sería rápida ni evidente, sería un proceso estratégico, calculado y silencioso. La primera oportunidad había sido un éxito, y el tablero familiar comenzaba a inclinarse lentamente a mi favor. Teresa creía que seguía teniendo el control absoluto, pero la verdad era que, por primera vez, yo también tenía un poder que ella no podía prever, la información y la paciencia. Después de haber obtenido mi primera victoria silenciosa con la información que Teresa descuidadamente reveló, comprendí que el juego de poder en la familia no se resolvería con un solo movimiento. Su control era más profundo de lo que parecía, y para lograr una verdadera venganza, debía entrar en su terreno, comprender sus tácticas y devolverle, de manera estratégica, cada manipulación que había ejercido durante años. La manipulación no era solo un acto aislado, era un sistema que tejía a su alrededor un entramado de miedo, respeto y dependencia emocional. Desde aquel momento, comencé a analizar no solo sus gestos, sino también sus palabras, sus silencios y sus pausas. Teresa tenía una habilidad innata para generar tensión sin levantar sospechas, para sembrar dudas en quienes la rodeaban y para medir reacciones con precisión quirúrgica. Observaba cómo, incluso en conversaciones aparentemente triviales, su tono, su postura y la elección de palabras podían influir en la percepción de los demás. Cada sonrisa, cada mirada rápida y cada comentario calculado era parte de un juego psicológico que mantenía a la familia bajo su control. Yo debía aprender a jugar este juego sin ser descubierta, y eso implicaba entender la mecánica de su manipulación. Por ejemplo, noté que cuando hablaba sobre herencias o decisiones familiares, siempre utilizaba frases ambiguas que provocaban ansiedad y competencia entre los miembros de la familia. Hay que asegurarse de que todos entiendan lo que es mejor para la familia, decía, con un tono aparentemente neutral, pero que generaba tensión inmediata. Cada comentario que hacía estaba pensado para medir lealtades, desatar inseguridades y consolidar su autoridad silenciosa. Decidí entonces que mi estrategia no sería confrontarla directamente, sino usar su propio juego en su contra. Comencé a introducir pequeñas señales de duda, comentarios aparentemente inocentes y gestos calculados que, aunque sutiles, empezaban a alterar la percepción que los demás tenían de Teresa. Cada acción debía ser medida, una palabra colocada estratégicamente, un gesto de indiferencia en el momento preciso, o una sonrisa calculada al escuchar sus indirectas. Cada detalle se convirtió en un movimiento dentro de un tablero de ajedrez psicológico que yo estaba empezando a dominar. Uno de los días más reveladores ocurrió durante una cena familiar en la que Teresa buscaba imponer su autoridad sobre la planificación de un próximo evento. Mientras todos discutíamos de manera trivial sobre la organización, ella comenzó a insinuar comentarios sobre quién merecía más atención y quién debía ser relegado a un segundo plano. Su voz era suave, su sonrisa impecable, pero yo percibía cada pausa calculada, cada mirada rápida hacia ciertos familiares, y cada gesto que pretendía intimidar sin ser evidente. Decidí actuar con sutileza. Mientras escuchaba,
Empecé a introducir pequeñas contradicciones en la conversación, comentarios neutrales sobre la equidad, observaciones sobre cómo todos debían sentirse incluidos y preguntas discretas que provocaban que los demás pensaran en las decisiones de Teresa. Cada reacción de los familiares era registrada mentalmente, y cada gesto de incomodidad o confusión que ella mostraba se convertía en una señal de que mi influencia empezaba a surtir efecto. Teresa, como era de esperar, comenzó a reaccionar. Primero con pequeñas correcciones, luego con un control más visible sobre la conversación y finalmente con gestos que delataban su frustración, un ligero temblor en las manos al mover los platos, una tensión momentánea en la mandíbula y un parpadeo rápido cuando alguien cuestionaba indirectamente sus decisiones. Cada uno de estos signos era una confirmación de que su juego psicológico podía ser alterado, que su percepción de control era vulnerable si se manipulaba con cuidado y precisión. Poco a poco, la dinámica familiar empezó a cambiar. Otros miembros de la familia comenzaron a notar pequeñas inconsistencias en sus palabras y acciones. Comentarios como "no estoy segura de haber entendido todo lo que dijo Teresa" o "estás diciendo que eso es justo", empezaron a surgir, primero tímidamente y luego con más frecuencia. Mi estrategia estaba funcionando. La duda se estaba filtrando en su reino de control absoluto, sin que ella pudiera identificar al responsable de estas pequeñas perturbaciones. La clave de la manipulación psicológica fue siempre mantener la calma y aparentar normalidad. Mientras Teresa intentaba controlar cada detalle, yo actuaba con naturalidad, registrando cada microexpresión y cada gesto. Aprendí que incluso los silencios podían ser utilizados como armas. Un silencio estratégico después de sus comentarios provocaba incomodidad, obligando a los demás a evaluar la veracidad y la justicia de sus palabras. Cada pausa calculada mía se transformaba en un espejo que reflejaba sus propias tácticas, debilitando su autoridad de manera silenciosa pero efectiva. Además, comencé a utilizar la información que había obtenido sobre sus secretos de manera indirecta. Sin revelar nunca de manera explícita lo que sabía, introduje pequeñas insinuaciones que, para los familiares atentos, comenzaban a generar preguntas y curiosidad. Esto no solo alteraba la percepción de Teresa sobre quien podía conocer sus secretos, sino que también empezaba a construir un ambiente en el que su control psicológico era cuestionado. Cada gesto de sorpresa o duda que lograba provocar en otros miembros de la familia se convertía en un triunfo silencioso. Con cada día que pasaba, la tensión se volvía más palpable. Teresa todavía ejercía su influencia, pero yo había aprendido a contrarrestarla, a anticipar sus movimientos y a sembrar dudas sin ser descubierta. La manipulación psicológica ya no era solo suya, ahora era un juego compartido, y yo comenzaba a dominar mis propias tácticas. Entendí que la verdadera venganza no consistía en confrontación directa, sino en usar su propio arsenal psicológico en su contra, debilitando su posición sin levantar sospechas. Incluso Mateo, sin entender del todo lo que ocurría, se convirtió en parte de la estrategia indirecta. Observando cómo Teresa interactuaba con él, cómo intentaba ganarse su afecto para influir en mí, aprendí a utilizar esos momentos para reforzar mi control emocional y estratégico. Cada sonrisa calculada, cada gesto de ternura o autoridad que ella mostraba hacia él, podía convertirse en información para planear el siguiente paso de manera sutil pero decisiva. A medida que la semana avanzaba, comprendí que había entrado en un terreno donde cada palabra, cada gesto y cada mirada tenían un peso enorme. La manipulación y el juego psicológico eran armas poderosas, y la paciencia y la discreción eran mis aliados. Teresa seguía creyendo que mantenía el control absoluto, pero cada pequeña duda que sembraba, cada inconsistencia que surgía, y cada reacción que provocaba en otros familiares, comenzaba a alterar lentamente su reino de poder. Al final del día, mientras regresaba a casa, sentí una mezcla de satisfacción y anticipación. La primera fase de la manipulación psicológica había sido un éxito. Había logrado alterar la percepción de los demás sobre Teresa sin que ella sospechara mi intervención. La venganza silenciosa avanzaba paso a paso, y aunque aún quedaban muchos movimientos por realizar, por primera vez sentí que tenía el control de la situación. La clave ahora era mantener la calma, observar cada movimiento de Teresa y utilizar cada descuido a mi favor, porque el juego apenas había comenzado y la partida definitiva estaba por desplegarse. Después de semanas de observación,
recopilación de información y maniobras estratégicas en el tablero familiar, llegó el momento de ejecutar una confrontación, pero no una cualquiera. Esta debía ser sutil, calculada, como un movimiento de ajedrez que dejara a Teresa desequilibrada sin que pudiera acusarme directamente. La paciencia había sido mi aliada. Ahora era tiempo de actuar con inteligencia y precisión, aprovechando cada detalle que había aprendido de su comportamiento manipulador y sus secretos cuidadosamente guardados. Todo comenzó una tarde durante la planificación de una reunión familiar en la que Teresa pretendía anunciar decisiones importantes sobre la herencia y ciertas propiedades. Mientras los invitados se acomodaban, ella caminaba por la sala, impecable como siempre, con su sonrisa calculada y sus ojos evaluando cada reacción. Era evidente que esperaba respeto y sumisión. Su porte y su manera de hablar dejaban claro que todavía creía tener el control absoluto. Mi estrategia fue simple en apariencia, pero compleja en ejecución. Actuar con normalidad, mostrar cortesía y, al mismo tiempo, dejar caer pequeñas frases cuidadosamente diseñadas para sembrar duda y confusión. Mientras Teresa explicaba quién recibiría qué propiedades y cómo se distribuirían ciertos bienes, intervine con un comentario aparentemente casual. Es curioso cómo algunas decisiones parecen favorecer siempre a los mismos. ¿No crees, Teresa? Mi voz era tranquila, como si solo buscara una opinión objetiva, pero la frase llevaba un subtexto que solo alguien atento podía percibir. Teresa se detuvo un instante, levantando ligeramente una ceja, y por primera vez noté una ligera incomodidad en su mirada. Su sonrisa permanecía intacta, pero la tensión en su mandíbula y el parpadeo rápido delataban que había captado la intención detrás de mi comentario. Este era el tipo de reacción que había estado esperando, la primera grieta en la fachada impenetrable que ella siempre mostraba. Mientras los demás familiares continuaban con la conversación, yo mantuve la calma y seguí sembrando pequeñas dudas con frases estratégicas y gestos discretos. Por ejemplo, mientras pasábamos junto a los documentos que ella había preparado, comenté: no quiero malinterpretar, pero algunas cláusulas parecen muy convenientes para ciertos miembros, quizás sería justo revisarlas con todos. Las palabras eran cuidadosas, respetuosas, pero su efecto era inmediato. Teresa tensó los hombros y desvió la mirada hacia otra parte de la sala, intentando recuperar la compostura. Lo más fascinante de esta confrontación sutil era cómo funcionaba la dinámica psicológica. Teresa no podía reaccionar de manera agresiva sin arriesgarse a mostrar vulnerabilidad frente a los demás familiares, y al mismo tiempo, no podía ignorar las insinuaciones que yo estaba dejando caer. Cada pequeño comentario que hacía, cada mirada que desviaba, cada microgesto de incomodidad, se convertía en un indicio de que el control que ella creía absoluto estaba comenzando a erosionarse lentamente. Durante la reunión, también aproveché momentos de interacción indirecta con otros familiares. Por ejemplo, mientras hablaba con Carlos sobre la necesidad de transparencia, dejaba caer detalles que invitaban a los demás a cuestionar decisiones de Teresa, sin mencionar explícitamente los secretos que había descubierto. Esto era fundamental. La confrontación no debía revelar mis cartas, solo provocar que ella empezara a sentirse insegura y que los demás comenzaran a cuestionar su autoridad. Uno de los momentos más intensos ocurrió cuando Teresa, intentando retomar el control, comenzó a corregir la conversación con un tono amable pero firme. Querida, no es momento de hacer suposiciones, debemos confiar en que todo se ha decidido pensando en la familia. Su sonrisa era perfecta, pero su voz tembló levemente al pronunciar la última frase. Esa mínima fisura fue mi confirmación de que la estrategia estaba funcionando. La confrontación sutil estaba logrando que Teresa dudara de su influencia, aunque aún no lo admitiera. Mientras yo mantenía mi postura calmada, observando cada gesto y anotando mentalmente cada reacción, comprendí que esta confrontación no solo afectaba a Teresa, sino también a los demás familiares. Comenzaban a surgir preguntas entre ellos, comentarios discretos sobre la justicia de las decisiones y miradas que buscaban apoyo o validación. La tensión aumentaba lentamente, como una marea invisible que amenazaba con desbordar la aparente armonía que Teresa había construido a su alrededor durante años. Aproveché también pequeños gestos no verbales para reforzar la duda. Un ligero asentimiento mientras mencionaba la necesidad de equidad,
un gesto de interés genuino hacia las opiniones de otros familiares y una sonrisa estratégica al escuchar comentarios que cuestionaban sus decisiones. Cada acción era calculada para amplificar la inseguridad de Teresa sin necesidad de confrontación directa, creando un efecto acumulativo que comenzaba a cambiar la percepción que los demás tenían de ella. El clímax de la confrontación llegó cuando, durante un momento de silencio, comenté casualmente: me pregunto cómo habría reaccionado mamá si hubiera sabido cómo se estaban manejando algunas decisiones. La frase era neutra en apariencia, pero cargada de implicaciones. Teresa tragó saliva, y por un instante, su sonrisa desapareció, dejando entrever un atisbo de preocupación genuina. Ese breve instante, tan pequeño para cualquiera que no estuviera atento, fue mi victoria silenciosa. Había logrado que Teresa sintiera por primera vez el peso de la duda. A partir de ese momento, la dinámica familiar comenzó a transformarse. Teresa ya no podía desplegar su autoridad con la misma seguridad. Sus gestos se volvieron más calculados, sus palabras más medidas y sus miradas menos confiadas. Yo, en cambio, mantenía la calma, registrando cada detalle, consciente de que esta confrontación sutil había marcado el inicio de un cambio irreversible en el equilibrio de poder dentro de la familia. Mientras regresábamos a casa esa noche, con Mateo entre mis brazos y Carlos a mi lado, sentí una mezcla de satisfacción y anticipación. La confrontación había sido exitosa, no había enfrentamiento directo, no había gritos ni acusaciones, solo un juego psicológico silencioso que comenzaba a debilitar el control de Teresa. Cada palabra sembrada, cada gesto estratégico y cada pausa calculada me acercaban a la verdadera venganza, una que sería lenta, precisa y definitiva. En la intimidad de mi hogar, mientras Mateo dormía y el silencio llenaba la casa, repasé mentalmente cada detalle de la confrontación. Cada microexpresión de Teresa, cada reacción de los familiares y cada comentario insinuante que había dejado caer se convertían en piezas de un rompecabezas que yo estaba ensamblando cuidadosamente. Sabía que esta confrontación sutil era solo el inicio de un proceso más amplio, la preparación del golpe final que cambiaría para siempre la dinámica familiar. Teresa creía que todavía tenía el control, pero la verdad era que la partida ahora se jugaba bajo mis reglas, con cada movimiento cuidadosamente planificado y cada secreto de su pasado listo para ser usado a mi favor. Tras varias semanas de confrontaciones sutiles y maniobras estratégicas, comprendí que, para ejecutar con éxito la venganza contra Teresa, necesitaba más que paciencia y observación, necesitaba aliados. Sin embargo, no eran aliados obvios. No podía confiar plenamente en ningún miembro de la familia que se moviera demasiado cerca de ella, y muchos estaban cegados por el respeto y el temor que Teresa había cultivado durante años. Por eso, debía encontrar aliados inesperados, personas que, por diferentes razones, compartieran mi deseo de justicia o, al menos, no se sintieran amenazadas por mi intervención. Mi primer descubrimiento fue Sofía, la prima de Carlos, una mujer discreta, inteligente y con un sentido de justicia impecable, que siempre había estado al margen de los conflictos familiares. Durante una de las reuniones familiares más tensas, la observé notar las pequeñas inconsistencias en los comentarios de Teresa y cómo su mirada transmitía curiosidad y desaprobación silenciosa. No hizo comentarios directos, pero su lenguaje corporal dejaba claro que también veía lo que yo estaba observando, la manipulación, la injusticia y los secretos que Teresa trataba de ocultar. Decidí acercarme con cautela. Durante una pausa en la conversación, mientras Teresa se ocupaba de atender a otros familiares, me senté junto a Sofía y, con voz baja y respetuosa, comenté: ¿no te parece extraño cómo algunas decisiones siempre benefician a los mismos? Ella me miró sorprendida, pero luego asentó levemente, como si confirmara que había notado lo mismo. Ese pequeño gesto fue la chispa que necesitábamos, la primera señal de que podíamos formar un frente silencioso contra la manipulación de Teresa. A partir de ese momento, nuestra colaboración comenzó de manera discreta y silenciosa. Sofía y yo compartíamos observaciones sobre los patrones de comportamiento de Teresa, sus microexpresiones y sus tácticas de control, siempre con cuidado de no levantar sospechas. Lo fascinante era cómo, aunque no nos comunicábamos abiertamente, nuestras miradas y gestos bastaban para coordinar pequeñas acciones durante las reuniones familiares, generando preguntas y dudas en quienes antes seguían ciegamente a Teresa.
No tardé en descubrir que no era la única que estaba empezando a cuestionar la autoridad de Teresa. Carmen, la tía soltera de Carlos, siempre había sido silenciosa y observadora, pero en las últimas semanas había mostrado señales de incomodidad frente a ciertos comentarios sobre la herencia. Su miedo a Teresa la mantenía callada, pero al mismo tiempo, podía ser una aliada poderosa si lograba incluirla de manera sutil en nuestra estrategia. Durante una conversación privada, le mencioné, con tono de confidencia, a veces, solo hace falta un poco de paciencia para que las cosas se vean claras. Carmen asintió con un leve temblor de sonrisa, entendió el mensaje sin necesidad de palabras directas. Juntas, Sofía, Carmen y yo comenzamos a tejer una red silenciosa dentro de la familia. Observábamos cómo cada comentario de Teresa generaba reacciones, pequeñas dudas o incomodidades entre los presentes. Cada mirada intercambiada entre nosotros era un mensaje codificado. Sabíamos que estábamos cambiando la percepción de los demás sin que Teresa lo supiera. La manipulación que ella había ejercido durante años empezaba a ser contrarrestada por nuestra estrategia silenciosa y coordinada. Uno de los momentos más críticos ocurrió durante una reunión en la que Teresa planeaba anunciar un nuevo testamento familiar, incluyendo propiedades y joyas de valor significativo. Mientras ella hablaba, yo y mis aliados inesperados intercambiamos miradas estratégicas. Cada comentario cuidadosamente planteado, cada gesto de duda y cada pregunta indirecta que formulábamos servía para sembrar incertidumbre sin que ella pudiera señalar al culpable. Era un juego psicológico que ella había dominado durante años, pero que ahora estaba siendo revertido en su propio terreno. Descubrí también que tener aliados inesperados no solo aumentaba nuestra fuerza estratégica, sino que fortalecía emocionalmente. Durante años había sentido que la manipulación de Teresa me dejaba aislada, sola en mis observaciones y planes. Pero con Sofía y Carmen a mi lado, esa sensación de soledad desapareció. La colaboración silenciosa y la comunicación indirecta me dieron la confianza para planear movimientos más audaces, sin temor a cometer errores que pudieran delatar mi estrategia. En uno de los encuentros más tensos, durante una cena formal en la casa de Teresa, decidimos actuar de manera coordinada. Mientras Teresa explicaba cómo se distribuirían las propiedades, Sofía hizo un comentario sutil sobre equidad y justicia. Carmen reforzó la idea con un gesto de duda calculado, y yo cerré con una pregunta aparentemente inocente sobre la transparencia de las decisiones. La reacción de Teresa fue inmediata. Tensó los hombros, su sonrisa vaciló y por primera vez pude ver un atisbo de preocupación genuina en sus ojos. No había gritos, no había confrontación directa, pero el efecto fue devastador. Su control absoluto empezaba a resquebrajarse ante nuestra estrategia coordinada. A partir de ese momento, entendí que los aliados inesperados eran la clave para llevar a cabo la venganza completa. No solo ayudaban a debilitar la autoridad de Teresa de manera discreta, sino que también aportaban perspectivas diferentes, ideas nuevas y pequeñas acciones que, combinadas, generaban un efecto mucho más potente que cualquier confrontación directa que yo pudiera hacer sola. Cada gesto, cada mirada y cada palabra cuidadosamente sincronizada aumentaba la presión psicológica sobre Teresa, creando un terreno fértil para los movimientos futuros de mi venganza. Incluso Mateo, de manera inocente, se convirtió en un aliado inesperado. Su comportamiento natural, su curiosidad y su manera de observar sin filtro a los adultos ofrecía información adicional sobre cómo Teresa actuaba frente a los más jóvenes y cómo manipulaba incluso las interacciones más simples. Al integrarlo de manera inconsciente en nuestra estrategia, empezamos a obtener un mapa completo de sus patrones de comportamiento, una ventaja que ninguna otra persona en la familia podía anticipar. A medida que los días avanzaban, la red de aliados inesperados crecía en eficacia. Cada pequeño movimiento estratégico que hacíamos comenzaba a mostrar resultados. Familiares que antes aceptaban ciegamente las decisiones de Teresa ahora comenzaban a cuestionarlas, a reflexionar y a expresar dudas, aunque aún con cautela. La tensión en la familia aumentaba de manera sutil pero constante, y Teresa, aunque todavía intentaba mantener su fachada de control, empezaba a mostrar signos de vulnerabilidad que antes eran impensables. Esa noche, mientras regresábamos a casa, sentí una mezcla de satisfacción y anticipación. La venganza ya no era un plan individual,
se estaba convirtiendo en un esfuerzo colectivo silencioso, apoyado por aliados inesperados que compartían, aunque de manera discreta, el mismo objetivo: equilibrar la balanza familiar y revelar, tarde o temprano, la verdad oculta tras los secretos de Teresa. Sabía que la partida aún no estaba ganada, pero ahora tenía un ejército invisible a mi lado, y la paciencia combinada con la astucia nos permitiría ejecutar movimientos aún más decisivos en el futuro. Después de semanas de observación meticulosa, confrontaciones sutiles y construcción de una red de aliados inesperados, comprendí que había llegado el momento de dar el paso definitivo, ejecutar el plan perfecto. No era un plan impulsivo ni violento, sino un esquema cuidadosamente elaborado, basado en todo lo que había aprendido sobre Teresa, sus secretos, sus manipulaciones y sus puntos débiles. Cada detalle había sido registrado, cada gesto observado y cada palabra analizada. Esta no sería una venganza improvisada, sería estratégica, silenciosa y devastadora en su eficacia. El primer paso consistió en reunir toda la información que había recopilado durante meses. Secretos sobre propiedades, movimientos financieros y decisiones familiares cuidadosamente ocultas por Teresa se convirtieron en piezas fundamentales de un rompecabezas que ahora podía ensamblar. Cada documento, cada testamento y cada conversación accidental que había escuchado formaba parte de la evidencia que me permitiría actuar con precisión quirúrgica. Sabía que cualquier error podía arruinar todo, por lo que cada movimiento debía ser medido, calculado y ejecutado con la máxima discreción. Mi red de aliados inesperados se convirtió en un elemento clave del plan. Sofía, Carmen y otros miembros de la familia que habían empezado a cuestionar las decisiones de Teresa se convirtieron en instrumentos silenciosos que ayudaban a amplificar la tensión y generar dudas estratégicas en el momento exacto. Cada uno de ellos sabía, aunque solo de manera fragmentaria, cuál era su papel: sembrar preguntas, reforzar la necesidad de transparencia y guiar a los demás familiares hacia conclusiones que Teresa jamás anticiparía. La coordinación era perfecta, como si cada movimiento estuviera escrito de antemano, aunque a los ojos de Teresa todo parecía casual y natural. Decidí que el momento clave del plan debía coincidir con un evento familiar significativo, una reunión donde Teresa planeaba anunciar modificaciones importantes en el testamento y la distribución de propiedades. Era el escenario ideal. Todos los familiares estarían presentes, sus emociones serían intensas y cualquier error o inconsistencia podría amplificarse de manera inmediata. Además, la presencia de mis aliados aseguraba que cada gesto, cada mirada y cada comentario estratégico tendría un efecto multiplicador, amplificando la presión psicológica sobre Teresa sin necesidad de confrontación directa. Mientras la reunión comenzaba, ejecuté la primera fase del plan con sutileza. Introduje comentarios cuidadosamente formulados sobre la equidad, la justicia y la transparencia, observando cómo Teresa reaccionaba a cada insinuación. Su sonrisa, antes impecable, empezó a vacilar ligeramente. Su control absoluto comenzaba a resquebrajarse ante la presión silenciosa de la red que habíamos creado. Cada microgesto, cada respiración entrecortada y cada mirada furtiva confirmaba que el plan estaba funcionando. La segunda fase consistió en manipular la información de manera que llegara a las personas correctas en el momento correcto. Pequeños documentos, notas discretas y comentarios indirectos fueron estratégicamente colocados para que los familiares comenzaran a notar inconsistencias en las decisiones de Teresa. Nada era evidente ni acusatorio, pero cada indicio sembraba la duda y la curiosidad, haciendo que Teresa comenzara a cuestionar su propia posición y la percepción de los demás sobre ella. La tensión era casi palpable. Cada gesto de ella mostraba que percibía la presión creciente, aunque no podía identificar de dónde provenía exactamente. El tercer paso fue aprovechar los secretos más oscuros de Teresa sin revelarlos directamente. Cada información confidencial que había recopilado se utilizó como una herramienta invisible, insinuaciones estratégicas, preguntas indirectas y comentarios calculados que, aunque superficiales para los demás, impactaban profundamente la percepción que Teresa tenía de su control. Era un juego de espejo. Su propia manipulación regresaba a ella amplificada, creando grietas en su fachada impenetrable. Mientras tanto, mis aliados inesperados actuaban de manera sincronizada. Sofía reforzaba mis comentarios con observaciones aparentemente casuales sobre equidad,
Carmen mostraba gestos de duda sutiles y los otros familiares empezaban a reaccionar de manera que amplificaba la presión. Teresa estaba atrapada en un laberinto psicológico que yo había diseñado cuidadosamente, sin que pudiera encontrar una salida sin admitir, al menos indirectamente, que su autoridad había sido cuestionada. Una de las piezas más críticas del plan fue la gestión emocional de la situación. Sabía que Teresa podía intentar manipular a algunos familiares a su favor, pero anticipé esos movimientos y neutralicé su influencia mediante gestos de apoyo y comentarios estratégicos de mis aliados. Cada intervención estaba diseñada para reforzar la credibilidad de mi posición y debilitar la confianza que Teresa aún tenía en su capacidad de control. La precisión en la sincronización fue fundamental. Un movimiento en falso y todo podría desmoronarse, pero la coordinación y la paciencia aseguraban que cada acción tuviera el efecto deseado. La fase final del plan perfecto consistió en crear un ambiente donde Teresa se sintiera expuesta y vulnerable, sin que nadie la confrontara directamente. Cada duda sembrada, cada inconsistencia percibida por los familiares y cada gesto calculado fue diseñado para que ella misma empezara a cuestionar su posición y su autoridad. La tensión acumulada durante semanas de manipulación, observación y estrategia alcanzaba su punto culminante, y la sensación de control que había mantenido durante años comenzaba a desvanecerse ante la evidencia silenciosa y la coordinación de mis aliados. Mientras observaba cada reacción de Teresa, comprendí que el plan perfecto no dependía de confrontaciones dramáticas ni de revelaciones explosivas. Su eficacia residía en la precisión, la paciencia y la coordinación. La venganza no necesitaba ser visible para ser devastadora. Teresa se encontraba atrapada en un escenario que yo había diseñado, donde cada secreto, cada manipulación y cada error pasado eran utilizados como herramientas de equilibrio y justicia, y la sensación de invulnerabilidad que había tenido durante años se estaba desmoronando silenciosamente. Esa noche, después de que los invitados se retiraran y la casa quedara en silencio, revisé mentalmente cada movimiento del plan. Cada gesto, cada comentario y cada reacción de Teresa había sido cuidadosamente calculado. Sabía que aún quedaban pasos por ejecutar, pero el núcleo del plan perfecto estaba en marcha. Había logrado controlar el tablero familiar, influir en la percepción de los demás y colocar a Teresa en una posición de vulnerabilidad estratégica, todo sin que ella se diera cuenta de que su propio juego de manipulación había sido utilizado en su contra. Al final, mientras observaba a Mateo dormir plácidamente y escuchaba los ecos silenciosos de la familia en reposo, sentí la mezcla perfecta de satisfacción y anticipación. El plan perfecto no solo representaba la venganza silenciosa que había estado gestando, sino también la restauración de justicia y equilibrio dentro de una familia que durante años había sido manipulada y controlada por los secretos y la autoridad de Teresa. Cada movimiento estaba calculado, cada aliado coordinado y cada reacción prevista. El clímax estaba cerca, y Teresa estaba a punto de descubrir que, después de meses de estrategia, el juego finalmente había cambiado a mi favor. El día había llegado. Después de meses de planificación meticulosa, de observación silenciosa y de maniobras psicológicas precisas, todo estaba listo para ejecutar la venganza que había estado preparando contra Teresa. Sabía que no podía haber margen de error. Cada detalle debía ser exacto, cada movimiento calculado y cada aliado coordinado. Esta no sería una confrontación ruidosa ni caótica, sería un despliegue estratégico de justicia silenciosa, un golpe definitivo que utilizaría los secretos, las manipulaciones y las pequeñas debilidades que Teresa había revelado inadvertidamente. Todo comenzó temprano en la mañana, con una calma que contrastaba con la tensión que bullía en mi interior. Preparé los documentos, revisé mentalmente cada paso y confirmé la disposición de mis aliados. Sofía, Carmen y algunos familiares cuidadosamente seleccionados sabían cuál era su papel: actuar con normalidad, introducir comentarios estratégicos, reforzar la percepción de justicia y amplificar la presión psicológica sobre Teresa, todo sin levantar sospechas. Cada gesto debía ser natural, cada palabra medida, cada mirada sincronizada. La coordinación era esencial. Un fallo y el plan perfecto se desmoronaría. Cuando Teresa llegó a la sala, vestida con su habitual elegancia y su sonrisa impecable, respiré hondo. Ella aún creía tener el control absoluto, y esa confianza era mi mayor ventaja.
Comencé la ejecución con un comentario aparentemente inocente sobre la equidad en la distribución de las propiedades. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, una mínima fisura que no podía ocultar, y su sonrisa vaciló por un instante. Era la primera reacción que confirmaba que el plan estaba funcionando. Durante la reunión, mis aliados desempeñaron sus papeles con precisión casi militar. Sofía introducía pequeñas observaciones sobre justicia y transparencia. Carmen reforzaba los comentarios con gestos de dudas sutiles, y otros familiares, sin saberlo completamente, reforzaban la tensión psicológica mediante preguntas indirectas y comentarios casuales que hacían que Teresa dudara de su autoridad. Cada movimiento estaba calculado para desestabilizarla sin necesidad de confrontación directa. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando coloqué frente a todos los familiares documentos cuidadosamente seleccionados que revelaban ciertos secretos financieros y decisiones pasadas de Teresa. Los presenté como información descubierta por casualidad, sin acusaciones directas, pero dejando que la evidencia hablara por sí misma. Los murmullos comenzaron a crecer entre los familiares, miradas de sorpresa, expresiones de duda y pequeñas exclamaciones silenciosas recorrían la sala. Teresa intentó mantener la calma, pero la tensión era evidente. Su control absoluto comenzaba a desmoronarse frente a los ojos de quienes alguna vez la consideraron invulnerable. Aproveché cada reacción para aumentar la presión psicológica. Cada microgesto de incomodidad de Teresa, cada respiración más rápida y cada mirada vacilante se convertían en confirmaciones de que la venganza estaba alcanzando su objetivo. Mis aliados, sincronizados con mi estrategia, reforzaban estas tensiones con preguntas calculadas y observaciones aparentemente neutrales, amplificando la sensación de vulnerabilidad de Teresa sin que ella pudiera identificar al culpable. La venganza también incluyó la exposición de secretos familiares que Teresa había intentado mantener ocultos durante años. De manera cuidadosa, insinuó información sobre decisiones y acciones pasadas que generaban preguntas inevitables. Es interesante cómo algunas acciones que parecían inocentes tenían implicaciones que nunca habíamos considerado, comenté, mientras observaba cómo la expresión de Teresa se endurecía y sus ojos mostraban preocupación. Cada palabra, cada pausa y cada mirada eran herramientas precisas que debilitaban su fachada de invulnerabilidad. Mientras la ejecución avanzaba, percibí la transformación en el ambiente familiar. Lo que antes era una sala donde Teresa dictaba cada detalle con autoridad, se había convertido en un espacio de incertidumbre, donde cada miembro comenzaba a cuestionar decisiones, patrones y prioridades. La tensión era palpable, pero mi calma, mi coordinación con los aliados y mi estrategia silenciosa mantenían el control absoluto del proceso. Uno de los pasos más importantes fue asegurar que la venganza no pareciera personal ni vengativa a simple vista, sino una revelación de justicia. Cada acción estaba enmarcada como búsqueda de transparencia y equidad, haciendo que la exposición de los secretos de Teresa se percibiera como necesaria y justa. Su autoridad se debilitaba no por agresión directa, sino por la evidencia y la percepción colectiva de la familia, perfectamente orquestada para maximizar el impacto sin generar confrontación violenta. La culminación del plan llegó cuando, después de varias horas de tensión y observación, todos los miembros de la familia comenzaron a discutir sobre la justicia y la equidad en decisiones pasadas y futuras. Teresa, atrapada en la encrucijada de mantener su autoridad o admitir indirectamente sus errores, se encontraba visiblemente nerviosa. Su control absoluto se había convertido en fragilidad. Cada secreto revelado, cada manipulación expuesta y cada duda sembrada habían cumplido su propósito. En ese momento comprendí que la venganza había sido ejecutada con precisión impecable. No había gritos, ni humillaciones directas, ni confrontaciones agresivas. Todo había sido silencioso, estratégico y devastador. Teresa se encontraba rodeada de familiares que cuestionaban sus decisiones, observando sus propios errores y secretos revelados, mientras yo, paciente y calculadora, mantenía la calma y disfrutaba de la satisfacción silenciosa de la justicia equilibrada. Al final de la jornada, mientras la familia comenzaba a dispersarse y el eco de conversaciones tensas llenaba la casa, sentí la mezcla perfecta de triunfo y anticipación. La ejecución de la venganza no era solo un acto de justicia personal, sino un movimiento cuidadosamente diseñado para restaurar el equilibrio en la familia. Teresa había aprendido,
sin necesidad de palabras directas ni confrontaciones violentas, que la autoridad basada en manipulación y secretos tenía límites, y que incluso la fachada más sólida podía ser derribada con estrategia, paciencia y aliados inesperados. Mientras me retiraba a la intimidad de mi hogar, observando a Mateo dormir y escuchando el silencio cargado de reflexión en la casa, supe que la venganza estaba completa en su forma más pura, silenciosa, inteligente y definitiva. La partida había terminado, pero la sensación de control absoluto que Teresa alguna vez tuvo ya no existía. Todo lo que había planeado se había ejecutado a la perfección, y la familia, finalmente, comenzaba a respirar en un nuevo equilibrio de justicia silenciosa y poder restaurado. La tensión en la sala era casi tangible, podía sentirla vibrando en el aire, como una corriente eléctrica que hacía que cada respiración pareciera pesada y cada movimiento estuviera cargado de significado. Después de semanas de planificación, observación y maniobras cuidadosamente ejecutadas, el momento del clímax había llegado. Todo lo que había construido, cada pequeño paso silencioso, cada aliado inesperado y cada gesto calculado, convergía en este instante crucial. La reacción de Teresa, mi suegra, frente a la evidencia de sus propios secretos, manipulaciones y errores, expuestos de manera impecable ante toda la familia. El escenario fue una reunión familiar aparentemente rutinaria, organizada con el pretexto de discutir la distribución de bienes y propiedades. Teresa, confiada como siempre, caminaba con su elegancia habitual, su sonrisa impecable y esa autoridad silenciosa que durante años había impuesto en cada decisión y conversación. Sus ojos recorrían la sala con seguridad, pero yo notaba cada microgesto, la tensión en la mandíbula, la ligera rigidez en los hombros, y un parpadeo más rápido de lo normal, pequeñas señales que confirmaban que la presión acumulada comenzaba a afectarla. Mi estrategia en este clímax consistía en 3 frentes coordinados: la exposición sutil pero contundente de sus secretos, la intervención estratégica de mis aliados inesperados y la manipulación psicológica calculada para amplificar la sensación de vulnerabilidad de Teresa. Cada paso debía ejecutarse con precisión. Cualquier error podría arruinar todo y devolverle el control a mi suegra. Comencé con un comentario aparentemente casual mientras revisábamos algunos documentos antiguos. Es interesante cómo algunas decisiones tomadas hace años afectan hoy la percepción de justicia en la familia. Mis palabras eran neutras en apariencia, pero el efecto fue inmediato. Teresa frunció ligeramente el ceño y sus labios temblaron apenas, un gesto mínimo pero cargado de significado, la primera señal visible de que percibía que algo estaba ocurriendo. Sofía y Carmen, actuando como aliados silenciosos, reforzaban la tensión con observaciones sutiles y gestos calculados. Sofía, con voz baja y tono aparentemente inocente, comentó: «A veces, los documentos antiguos revelan más de lo que creemos, algunos detalles pueden cambiar nuestra percepción de los hechos». Carmen asentía con discreción, y los demás familiares empezaron a mirarse entre sí, murmurando preguntas indirectas y compartiendo miradas de incertidumbre. Teresa intentaba mantener la compostura, pero su control absoluto comenzaba a resquebrajarse frente a la evidencia silenciosa y la presión colectiva. El momento más crítico del clímax llegó cuando presenté, con apariencia de casualidad, los documentos más comprometedores: antiguos testamentos, registros financieros y notas que mostraban decisiones manipuladoras de Teresa, cuidadosamente seleccionados para revelar sus secretos sin parecer un ataque directo. Al extender los papeles sobre la mesa, observé cómo su sonrisa vacilaba y sus ojos se ensanchaban por un instante. La confianza que había proyectado durante años se quebró, dejando entrever vulnerabilidad, miedo y sorpresa en su expresión. Teresa abrió la boca para responder, pero no encontraba palabras adecuadas. Cada intento de retomar el control era neutralizado por mis comentarios estratégicos y los gestos de mis aliados. Sofía añadió con sutileza: «No es culpa de nadie, simplemente los hechos son los que son», y Carmen reforzó la idea: «Quizá es momento de reflexionar sobre decisiones pasadas y cómo afectaron a todos». La combinación de estos elementos creó un efecto acumulativo que amplificaba la sensación de derrota silenciosa de mi suegra. Mientras tanto, los familiares comenzaron a cuestionar indirectamente sus decisiones pasadas, lo que aumentó la presión emocional sobre Teresa. Sus manos comenzaron a temblar levemente, y sus ojos, antes fríos y calculadores,
ahora mostraban dudas, incredulidad y un atisbo de desesperación. Podía ver cómo cada microgesto reflejaba su lucha interna entre mantener la autoridad y aceptar, aunque sea inconscientemente, que había perdido el control de la situación. Para maximizar el impacto del clímax, utilicé también gestos no verbales que reforzaban la percepción de vulnerabilidad de Teresa. Asentí levemente mientras los demás comentaban, mantuve contacto visual directo y calmado, y aproveché cada pausa para dejar que la tensión se acumulase. Cada segundo que pasaba, su expresión se transformaba, de seguridad a incomodidad, de incredulidad a ansiedad, de arrogancia a vulnerabilidad. Era un proceso sutil pero devastador. La venganza que había planeado durante meses estaba dando frutos exactamente como lo había previsto. En un momento, Teresa intentó justificar sus acciones, buscando apoyo de ciertos familiares. Todo lo que hice fue por el bienestar de la familia. Su voz era firme pero traicionada por un temblor imperceptible, y su mirada buscaba aliados invisibles que ya no existían. La red de aliados inesperados que había construido estaba perfectamente sincronizada para neutralizar cualquier intento de defensa. Mis comentarios y los de Sofía y Carmen se entrelazaban con las intervenciones de otros familiares, amplificando la presión sin que Teresa pudiera identificar el origen de la estrategia. El clímax alcanzó su punto máximo cuando la evidencia más comprometedora fue discutida abiertamente, aunque con un tono de reflexión y justicia, no de ataque directo. Teresa se encontraba atrapada en una red invisible de cuestionamientos, dudas y revelaciones, viendo cómo su autoridad se desmoronaba frente a todos. Su expresión combinaba incredulidad, indignación y un miedo silencioso. Había subestimado mi paciencia, mi estrategia y la capacidad de coordinar aliados inesperados. Mientras observaba cada reacción de mi suegra, sentí una mezcla de satisfacción, alivio y anticipación. La tensión, cuidadosamente acumulada, había explotado de manera perfecta, y Teresa había mostrado, por primera vez, la vulnerabilidad que durante años había ocultado. Cada secreto revelado, cada duda sembrada y cada gesto calculado había cumplido su propósito, demostrar que la manipulación y el control absoluto tenían límites, y que incluso la persona más astuta podía ser vencida mediante estrategia, paciencia y aliados estratégicos. Al final del clímax, cuando la reunión terminó y los familiares comenzaron a dispersarse con discusiones silenciosas y miradas llenas de interrogantes, pude ver claramente la transformación en Teresa. Su postura erguida, su aire de seguridad y su sonrisa calculada habían desaparecido. Ahora era evidente que había perdido el control, que su autoridad había sido cuestionada de manera definitiva y que la venganza silenciosa que había planeado durante meses había sido ejecutada con perfección. Esa noche, mientras regresaba a casa, reflexioné sobre cada detalle del clímax. Todo había salido según lo planeado: la exposición de secretos, la manipulación psicológica y la coordinación de aliados inesperados habían culminado en el momento de máxima tensión, dejando a Teresa enfrentando las consecuencias de sus propios actos. La victoria no fue ruidosa ni humillante. Fue silenciosa, elegante y devastadora en su eficacia, demostrando que la paciencia, la estrategia y la inteligencia podían superar incluso a la autoridad más rígida. Los días posteriores a la ejecución de la venganza fueron un torbellino silencioso de emociones, tensiones y reconfiguración familiar. La victoria estratégica que había logrado contra Teresa no solo había alterado su percepción de autoridad, sino que también había generado un efecto dominó que cambió la dinámica de toda la familia. Cada acción ejecutada durante el clímax reverberaba en conversaciones, gestos y silencios, creando un nuevo equilibrio de poder y conciencia que no podía ignorarse. Al principio, el ambiente familiar parecía normal. Los desayunos, las charlas cotidianas y los encuentros habituales continuaban como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, las miradas furtivas, los comentarios indirectos y las pequeñas conversaciones a media voz eran señales de que la tensión aún persistía. Teresa, consciente de que su control absoluto se había debilitado, mostraba signos de cautela y moderación. Sus decisiones ahora eran más reflexivas, sus gestos más medidos y su sonrisa menos confiada. Cada movimiento de ella estaba cuidadosamente calculado, y yo podía ver que el miedo a nuevas exposiciones silenciosas la acompañaba constantemente. Mi relación con mis aliados inesperados también cambió. Sofía y Carmen,
que habían sido pilares discretos durante la planificación y ejecución de la venganza, comenzaron a mostrarse más confiadas, y nuestra comunicación silenciosa adquirió una nueva dimensión. No necesitábamos palabras para coordinarnos. Cada gesto, cada mirada y cada mínima interacción nos permitía mantener el control estratégico sobre las situaciones familiares, asegurando que los antiguos patrones de manipulación de Teresa no volvieran a establecerse. La sensación de fuerza compartida nos dio seguridad y consolidó nuestra alianza, demostrando que la paciencia y la inteligencia colectiva podían superar incluso la autoridad más rígida. Sin embargo, las consecuencias no se limitaron a la familia inmediata. Teresa, ahora consciente de la vulnerabilidad que había mostrado, comenzó a proyectar su inseguridad en decisiones más amplias, afectando asuntos financieros y la gestión de propiedades que alguna vez había controlado sin cuestionamientos. Cada movimiento estratégico que ella realizaba era medido por temor a cometer un error que pudiera ser nuevamente explotado. Su autoridad había sido debilitada, y la percepción de los familiares sobre ella se transformó de manera irreversible. Los murmullos de admiración y respeto comenzaron a cambiar por expresiones de cautela y, en algunos casos, de desconfianza. Por otro lado, la familia también tuvo que enfrentarse a sus propias reflexiones. La exposición de secretos y manipulaciones obligó a cada miembro a reconsiderar su posición, su complicidad pasada y su papel en la dinámica familiar. Algunos se sintieron culpables por haber ignorado señales de injusticia durante años, mientras que otros encontraron claridad en la necesidad de establecer límites y proteger la transparencia en decisiones futuras. La venganza, aunque dirigida principalmente hacia Teresa, generó un efecto de introspección colectiva que fortaleció la conciencia de justicia y equidad en todos los involucrados. Mi propia reflexión fue profunda y multifacética. La satisfacción de ver que la venganza se ejecutó de manera perfecta y sin confrontación directa se mezclaba con una sensación de responsabilidad. El equilibrio familiar ahora dependía de mantener la claridad y la prudencia, evitando que los resentimientos o los celos volvieran a instaurar un ciclo de manipulación. Comprendí que la venganza, aunque necesaria para restaurar la justicia, también debía manejarse con sabiduría y moderación para garantizar un cambio duradero y positivo en la dinámica familiar. Un episodio en particular marcó la intensidad de las consecuencias. Durante una reunión informal unos días después, Teresa intentó retomar el control sugiriendo cambios en la gestión de ciertos bienes familiares. Sin embargo, la reacción de los familiares fue notable. Preguntas directas, comentarios sobre transparencia y observaciones estratégicas demostraban que su autoridad ya no era incuestionable. Teresa mostró un visible desconcierto. Su rostro, antes seguro y dominante, ahora reflejaba la incertidumbre y la vulnerabilidad que había experimentado durante el clímax. La lección estaba clara, la manipulación tenía límites, y los secretos ocultos podían convertirse en armas que revertían la dinámica de poder. Además, los efectos emocionales se hicieron evidentes en todos los ámbitos de la familia. Algunos miembros comenzaron a expresar gratitud por la claridad obtenida, mientras que otros experimentaban una mezcla de indignación y alivio al descubrir la verdad. Las conversaciones comenzaron a ser más abiertas y auténticas, y aunque todavía había tensiones, el miedo y la manipulación sistemática habían perdido terreno. La familia, por primera vez en años, empezaba a operar bajo una percepción más equilibrada de justicia y responsabilidad. En mi propia reflexión final, comprendí que la venganza, aunque satisfactoria en términos estratégicos, tenía un componente humano que debía manejarse con cuidado. Restaurar el equilibrio no solo implicaba debilitar la autoridad de Teresa, sino también garantizar que la familia pudiera aprender de los errores pasados y fortalecer vínculos basados en respeto mutuo y transparencia. La victoria silenciosa que había logrado era tanto un triunfo personal como un catalizador para un cambio profundo en la estructura emocional y funcional de la familia. Mientras contemplaba los resultados de la venganza y la transformación en Teresa y los demás familiares, sentí una mezcla compleja de emociones: satisfacción por la justicia alcanzada, orgullo por la paciencia y la estrategia ejecutada, y una responsabilidad renovada por cuidar que los secretos y manipulaciones del pasado no volvieran a afectar la armonía familiar. La reflexión final fue clara: la venganza no es un fin en sí misma,
sino un instrumento para restaurar el equilibrio, la justicia y la conciencia en relaciones que durante años habían sido dominadas por el control y los secretos. Esa noche, mientras me recostaba en silencio y escuchaba el murmullo distante de la familia, comprendí que cada acción, cada observación y cada decisión había llevado a este punto. Las consecuencias de la venganza eran profundas, visibles y transformadoras. Teresa había perdido su invulnerabilidad, la familia había adquirido claridad y conciencia, y yo había aprendido que la paciencia, la estrategia y la colaboración silenciosa podían cambiar el destino de relaciones profundamente enraizadas en secretos y manipulaciones. La historia había llegado a un punto de reflexión y equilibrio, pero el impacto de la venganza, la claridad obtenida y la reconfiguración emocional seguirían resonando durante mucho tiempo en cada miembro de la familia. Con la tensión finalmente disipada y la familia comenzando a adaptarse a la nueva dinámica, pude tomar un respiro y reflexionar sobre todo lo que había sucedido. El camino desde el descubrimiento de los secretos de Teresa hasta la ejecución perfecta de la venganza había sido largo, lleno de estrategias, paciencia, observación, sobre todo, un profundo entendimiento de las emociones humanas. Cada momento había estado cuidadosamente calculado, pero incluso así, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo, alivio y un atisbo de temor. La familia nunca volvería a ser la misma. Los días posteriores al clímax y las consecuencias mostraban cambios sutiles pero significativos. Teresa, que durante años había dominado cada conversación, cada decisión y cada gesto familiar, ahora caminaba con una cautela constante. Su sonrisa ya no era confiada, su autoridad se había transformado en un aire de respeto mezclado con incertidumbre. Cada decisión que tomaba era observada por todos, y la sensación de que sus secretos podrían volver a salir a la luz mantenía su comportamiento más medido y reflexivo. El poder que antes ejercía con seguridad ahora estaba condicionado por la conciencia de que sus actos podrían ser cuestionados en cualquier momento. La familia, por su parte, comenzó a experimentar una transformación silenciosa pero profunda. La revelación de secretos y la exposición de manipulaciones pasadas obligaron a cada miembro a reflexionar sobre sus propios errores, complicidades y decisiones. Algunos sintieron culpa por haber permanecido indiferentes durante años, mientras que otros encontraron en esta experiencia la oportunidad de establecer límites claros y fomentar la transparencia en las relaciones familiares. Los diálogos, antes superficiales y llenos de tensiones no expresadas, ahora se volvieron más sinceros, respetuosos y conscientes del impacto que cada palabra podía tener. Mi rol en este nuevo equilibrio también cambió. La venganza silenciosa que había ejecutado no solo restauró una sensación de justicia, sino que también consolidó mi posición como alguien capaz de influir de manera estratégica y responsable. Ya no se trataba de control, sino de equilibrio, mantener la armonía familiar, proteger a quienes amaba y asegurar que los patrones de manipulación de Teresa no se repitieran. Esta reflexión me llevó a comprender que la venganza, aunque necesaria para restaurar justicia, tenía un componente humano que debía ser manejado con delicadeza y cuidado para evitar resentimientos futuros. El proceso de cierre incluyó también conversaciones profundas con mis aliados inesperados. Sofía, Carmen y otros miembros de la familia que habían colaborado estratégicamente conmigo compartieron sus perspectivas, miedos y aprendizajes. Nos dimos cuenta de que la ejecución de la venganza no solo había cambiado a Teresa, sino que también nos había transformado a nosotros mismos. Nos enseñó paciencia, resiliencia, empatía y la importancia de planificar con inteligencia antes de actuar. Cada uno de nosotros entendió que el futuro familiar dependía no solo de la justicia lograda, sino también de nuestra capacidad para mantener la unidad y la claridad en nuestras relaciones. En cuanto a Teresa, observé cómo empezaba a adaptarse al nuevo equilibrio de poder. Sus reacciones ya no eran de control absoluto, sino de reflexión y moderación. Cada acción estaba ahora condicionada por el aprendizaje involuntario de que sus secretos y manipulaciones podían ser utilizados en su contra. A pesar de la indignación que todavía podía percibirse en sus ojos, se notaba un cambio. Comenzaba a valorar más la transparencia y a comprender el impacto de sus decisiones en la familia. Era evidente que la venganza, aunque silenciosa, había dejado una marca profunda y duradera en su comportamiento. El futuro se dibujaba incierto, pero con una sensación de esperanza.
La familia había aprendido que la autoridad basada en manipulación y secretos no era invulnerable. Cada miembro entendía que la honestidad, la comunicación abierta y el respeto mutuo serían esenciales para mantener la armonía. Yo, como nuera, comprendí que la estrategia, la paciencia y la inteligencia podían ser poderosas herramientas para proteger a quienes amaba y restaurar la justicia sin recurrir a la confrontación directa. Incluso en los momentos de calma, sentía que la historia seguía viva, los murmullos de reflexión, las conversaciones estratégicas y las decisiones más conscientes de cada miembro familiar eran testimonio de que la venganza había transformado no solo a Teresa, sino a toda la familia. Era un equilibrio delicado, una danza de emociones, secretos y justicia silenciosa que requeriría vigilancia, empatía y sabiduría en cada paso futuro. Mientras observaba a Mateo jugar en el jardín, su inocencia y alegría contrastaban con la complejidad de las relaciones adultas que acabábamos de transformar. Pensé en el legado que dejaríamos para las futuras generaciones, un mensaje claro de que la manipulación y los secretos pueden ser vencidos con inteligencia, paciencia y estrategia, y que la justicia puede ser restaurada sin recurrir a la violencia ni al conflicto abierto. Cada acción, cada decisión y cada reflexión se convirtió en un aprendizaje valioso para todos. El cierre también trajo consigo un sentimiento de libertad. Teresa ya no podía imponer su control absoluto, la familia había recuperado autonomía emocional y capacidad de decisión. Las conversaciones, aunque todavía llenas de matices, comenzaron a ser más auténticas y colaborativas. Se sentía una nueva energía, un aire de renovación que indicaba que, a pesar de los conflictos pasados, la familia podía mirar hacia adelante con esperanza y determinación. Al final, comprendí que la venganza había sido solo un paso en un proceso más amplio, la reconstrucción de la familia, la restauración de la justicia y la transformación de relaciones profundamente marcadas por secretos y manipulaciones. El futuro era incierto. Sí, pero estaba lleno de posibilidades, una familia consciente, equilibrada y capaz de enfrentar los desafíos con claridad, respeto y colaboración. Teresa, aunque marcada por la experiencia, también formaba parte de este aprendizaje, la autoridad sin justicia ya no tenía cabida, y la transparencia se convirtió en la nueva regla tácita de nuestra convivencia. Mientras me recostaba esa noche, reflexionando sobre todo lo sucedido, entendí que cada acción había tenido un propósito, cada secreto revelado había enseñado una lección y cada reacción de Teresa y los demás familiares había marcado un cambio irreversible. La historia de venganza había llegado a su fin, pero su impacto resonaría en cada conversación, decisión y relación futura. La justicia silenciosa había triunfado, y la familia, finalmente, comenzaba a construir un futuro más sólido, consciente y equilibrado, aprendiendo de los errores del pasado y mirando hacia adelante con una mezcla de prudencia y esperanza. Oye, ahora mismo aparece un nuevo video en tu pantalla. Míralo antes de que desaparezca.